Primer episodio de Manejo Práctico de las Leyes de la Vida, el módulo 3 del curso de Maestría en Amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más, de la Escuela de Magia del Amor de Gerardo Schmedlin Torres. Propósito fundamental del presente módulo: aprender a identificar y manejar de una forma práctica una serie de señales que se presentan en la vida cotidiana de todas las personas, que se originan en una extensión de las leyes del universo, a las cuales llamamos leyes de la vida. Permitirá al estudiante de magia del amor desarrollar la habilidad de reconocer la ley en todos los eventos de su vida, leer los códigos de la vida hasta en los detalles más simples, aprovechar de una mejor manera su destino y misión en esta vida, racionalizar el uso de su energía física y mental, evitar experiencias innecesarias para su desarrollo espiritual, obtener un máximo aprovechamiento de su ciclo biológico, superar las dificultades de la vida siguiendo el orden establecido por la ley, dejar de inculpar o de culparse por las experiencias propias o ajenas, soltar el miedo al futuro y desarrollar una vida plena en el presente, manejar armónicamente la interacción de los recursos, hacer más eficiente el cambio interior y su proyección externa, saber en qué momento realmente las pruebas de la vida han sido superadas. Temario. Tema 1. La ley de la advertencia. Los ángeles de la guarda nos advierten sobre aquello que no nos corresponde vivir. Tema 2. La ley de la oportunidad. Los ángeles de la guía nos orientan hacia las experiencias que necesitamos vivir. Tema 3. La ley de Dios. Los ángeles de la ley vigilan el uso que hacemos de nuestro libre albedrío. Tema 4. La ley del 3. Mide la diferencia entre constancia y terquedad y racionaliza el uso de la energía. Tema 5. La ley de vasos comunicantes. Maneja la pérdida o la toma de energía. Tema 6. La ley de causa y efecto. Todo lo que hagas a los demás se devolverá multiplicado hacia ti. Tema 7. La ley de saturación. La mente solo acepta nuevas opciones cuando se ha saturado de las anteriores. Tema 8. La ley de generación. Todo lo que nos sucede interna y externamente ha sido generado por uno mismo. Tema 9. La ley de compensación. Maneja la interacción de bienes y servicios y de la ayuda material. Tema 10. La ley de compartir. Maneja la interacción de la información como un servicio de amor. Tema 11. La ley de afinidad. La condición mental personal crea una afinidad que atrae lo similar del mundo externo. Tema 12. La ley de espacios vacíos. Todo lo que sale de tu vida o de tu mente será reemplazado por algo nuevo. Tema 13. La ley de la opción. La opción del amor permite pasar las pruebas que la vida presenta. Tema 14. La ley de la comprensión. Es la ley que permite evaluar si las pruebas de la vida han sido trascendidas. Introducción. La antigua frase que dice: "No se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios", nos habla claramente de la existencia de leyes superiores actuando sobre los mundos materiales, leyes que rigen hasta los detalles más simples de la vida de todos los seres vivientes.
Todos los sucesos cotidianos que se presentan a lo largo de nuestra existencia, aun aquellos que nos parecen intrascendentes, están regidos por leyes exactas, por lo cual no podemos hablar de casualidad o de buena o mala suerte. Cuando no somos conscientes de las leyes de la vida, algunos sucesos nos parecen milagrosos y no acertamos a comprender por qué ocurren. Otros nos parecen normales, por lo cual no les damos importancia. Pero hay otros que nos parecen tan absurdos e inaceptables que incluso llegamos a contemplar la posibilidad de la inexistencia de Dios o de su incapacidad para administrar la sociedad humana, cuando lo que realmente sucede es que las personas aún no han aprendido cómo reconocer las señales a través de las cuales se expresa la divinidad para permitirnos reconocer la ley y el orden perfecto del universo. Esto significa que solamente estamos asistiendo al resultado de la ignorancia de muchas personas luchando contra las leyes de la vida, desperdiciando la mayoría de las oportunidades que existen para aprender cómo acceder a altos niveles de satisfacción humana y social. El desconocimiento de las leyes de la vida deja al individuo con muy pocas posibilidades de evitar situaciones que sobrepasan su capacidad de acción, las cuales, en muchas ocasiones, se vuelven repetitivas, sin que las personas puedan hacer nada al respecto, salvo lamentarse y quejarse de su mala suerte, sin saber que solamente están recogiendo el resultado de desobedecer inconscientemente las leyes de la vida. Igualmente, observamos que muchas personas dejan escapar las mejores oportunidades que han tenido, simplemente porque no saben cómo operan las leyes de la vida. En la vida cotidiana existen unos indicadores muy claros que el estudiante de la magia del amor aprende a reconocer fácilmente, lo cual le permite desarrollar la habilidad para ir transmutando su destino en misión, logrando así modificar las circunstancias adversas en oportunidades para aprender y enseñar, equilibrando voluntariamente su destino y su misión, y obteniendo de esta manera el máximo aprovechamiento de su experiencia de vida. La mayoría de los indicadores de la vida que podemos observar se originan en los seres angélicos que tienen la función de traernos los mensajes de los regentes y de los maestros de la ley, con el propósito de ayudarnos a orientar nuestras experiencias de vida de acuerdo con el orden perfecto del universo. Tema 1. La ley de la advertencia. Los ángeles de la guarda nos advierten sobre aquello que no nos corresponde vivir. No sucede nada en nuestra vida que no haya sido previamente anunciado. Los ángeles de la guarda son los seres encargados por los maestros de ley para evitar que nos sucedan eventos lamentables innecesarios para nuestro proceso de aprendizaje, para lo cual colocan en nuestras mentes los pensamientos que nos llevan a cambiar de idea, de intención o de acción en un momento dado, o también influyen sobre las mentes de otras personas, creando las circunstancias físicas que fácilmente cada quien puede reconocer como una advertencia de la vida o como una acción dirigida por los ángeles de la guarda. Cuando hablamos de seres angélicos, en general nos referimos a seres de los mundos no físicos, que se encuentran en estado de inocencia y por lo tanto son totalmente obedientes a las órdenes de los maestros de sabiduría, pertenecientes a las diferentes jerarquías del universo. Sin embargo, es bueno anotar que bajo la denominación de ángeles, las personas también se refieren a las jerarquías del nivel de los humanos, que nosotros llamamos hermanos superiores y hermanos mayores. Cuando en la Biblia se dice, envió Dios a sus ángeles a realizar tal o cual misión, es importante comprender que si la misión requiere de cuerpo físico, se requiere a hermanos superiores o mayores, pero si solamente se trata de actuar sobre la mente de las personas, entonces se refiere a ángeles inocentes. El propósito de nuestras experiencias de vida es aprender lo que aún no sabemos acerca de la verdad, del amor y de las leyes que rigen el universo,
obteniendo la comprensión que nutre a nuestra conciencia divina. Para lograr este propósito, requerimos de un cuerpo físico y de un campo mental, a través del cual experimentamos los sentimientos, la confusión de ideas y los conflictos internos que se originan en nuestra ignorancia para relacionarnos con las personas y con los eventos físicos, económicos, políticos y sociales dentro de los cuales vivimos inmersos. Cuando comenzamos a comprender en qué consiste el aprendizaje de la vida, nuestras ideas se aclaran y la confusión mental desaparece, dando paso a una nueva experiencia, donde los problemas se ven ahora como las oportunidades de aprender. Aquello que era difícil se vuelve fácil y se adquieren las herramientas apropiadas para hacer excelentes relaciones, estabilizar la salud física, lograr abundancia y prosperidad y disfrutar la vida intensamente en cualquier lugar y actividad que nos corresponda realizar. En conclusión, vinimos al mundo a aprender cuáles son las herramientas que conducen a la sabiduría, por lo cual podemos comparar nuestras experiencias de vida con los estudiantes que van a la escuela, al colegio o a la universidad para aprender las materias que allí se enseñan y finalmente graduarse en las diferentes instancias del saber humano. Igualmente, a través de las experiencias en la vida, las personas también aprendemos a reconocer las leyes que rigen los procesos que permiten el desarrollo de la comprensión y finalmente nos graduamos en las diferentes instancias de la sabiduría universal. El propósito de los padres y profesores con respecto a sus hijos y alumnos es facilitarles el aprendizaje de la mejor manera posible, comenzando siempre con los ejemplos y ejercicios más sencillos. Sin embargo, cuando el estudiante por alguna razón comete los errores de omisión, desperdiciar las oportunidades de la vida o de exceso, hacer aquello que no le corresponde, entonces cada vez las circunstancias que lo rodean tendrán un mayor nivel de dificultad. Esto siempre será advertido con frases como: si no aprovechas el estudio ahora que estás joven, después será muy difícil que puedas hacerlo. Si no haces las tareas, no ves televisión. Mira que la vida del pobre es muy dura. El ignorante limita sus posibilidades de tener éxito en la vida. Estas y muchas otras frases de advertencia las escuchamos con frecuencia de los padres, profesores, amigos, jefes o de cualquier persona que, eventualmente, la vida coloca en nuestro camino. La vida, a través de los ángeles de la guarda, también nos advierte con la debida anticipación acerca de las dificultades que podemos evitar si estamos dispuestos a seguir el orden del universo. De lo contrario, nuestras vidas se complican, lo cual hará parte de la necesidad que tenemos de aprender a obedecer las leyes del universo y de la vida. Para que algo se pueda catalogar de advertencia es porque definitivamente hay un bloqueo, es decir, no funciona, no fluye de ninguna manera. Cuando hay dificultades, pero tú observas que, a pesar de la dificultad, las cosas avanzan, así sea despacio, tú sabrás que puedes trabajar en ese sentido. La vida es la facultad de las ciencias superiores de la existencia, y el título otorgado es el de Maestro Humano en Sabiduría. La vida, al igual que los padres y profesores, también aspira a que nuestro aprendizaje sea lo menos traumático posible. Sin embargo, nuestra ignorancia, terquedad, orgullo y limitaciones aprendidas con frecuencia nos llevan a enfrentar situaciones cada vez más difíciles y a veces dramáticas debido a la incapacidad de observar, leer y obedecer las señales de la vida que se manifiestan en la ley de la advertencia. Y cuando esto sucede, nos quejamos de la mala suerte, resignándonos a nuestro destino sin saber que cada quien es el arquitecto de su propio destino, el cual se diseña de acuerdo con su propio nivel de ignorancia. Lo que ocurre es que a veces somos tan tercos como burros, y por eso a la mente se la pinta como un burro,
que es la razón por la cual el Maestro Jesús entra a Jerusalén sentado en un burro para demostrar que él ya había controlado totalmente su mente. Obedecer la ley te permite fluir con el orden perfecto del universo. Nuestro Padre Celestial nos envió a la vida a aprender, no a sufrir. Tenemos la posibilidad de aprender de la vida de una manera sencilla y agradable, y aún de disfrutar del aprendizaje si nos olvidamos del libre albedrío y nos dedicamos a obedecer la ley de la advertencia. La desobediencia de la ley siempre será causa de sufrimiento, pero es la única forma que tiene el ignorante, el desobediente, el soberbio, el terco y el orgulloso para descubrir la existencia de la ley, enfrentándose a ella con sus ínfulas de libertad, independencia y suficiencia, para finalmente descubrir que la única manera de liberarse de todo dolor, conflicto y sufrimiento es obedeciendo la ley. El límite del sufrimiento es el límite de tu ignorancia o el límite donde comienza tu comprensión. El sufrimiento está en la mente, es sentimental. Las emociones son instintivas. En el campo mental tenemos la ignorancia, el sistema de creencias y la comprensión. Mirar la vida desde la ignorancia es exactamente igual que mirar la vida desde la oscuridad. Nuestra ignorancia bloquea la comunicación con los guías y las leyes del universo. Por lo tanto, yo no los veo, pero no es que no existan. Cuando comienzo a ver que la vida es algo diferente de lo que a mí me enseñaron que la vida era, empiezo a tener un poco de comprensión. En ese momento, la persona empieza a tener claridad mental, y al tener claridad mental, podrá comenzar a observar las señales de los ángeles. La ley de la advertencia está diseñada para evitarnos sufrimientos inútiles y se manifiesta de una forma muy sutil a través de detalles simples y aparentemente intrascendentes, que generalmente se presentan en secuencias de 3 o más avisos como una llamada inoportuna que nos demora, la llanta del coche aparece pinchada, la vía que tomamos está bloqueada. Ante estas situaciones, usualmente nos quejamos diciendo, ¿por qué me pasa esto a mí? Cuando simplemente la vida nos está advirtiendo que no cumplamos esa cita. Otras veces la ley de advertencia nos habla acerca de negocios, inversiones, relaciones, viajes, salud, etc. También se manifiesta en ciertas situaciones repetitivas, donde siempre cometemos el mismo error o asumimos la misma actitud o reacción, haciendo caso omiso de la advertencia, por lo cual la vida nos lleva a vivir otras experiencias mucho más duras para lograr enseñarnos nuevas actitudes ante la vida, porque las pruebas más fáciles no fueron suficientes para inducir la comprensión y el cambio de actitud. Aprender a reconocer la ley de la advertencia requiere desarrollar la habilidad de la observación de los detalles repetitivos y la capacidad de aprender de las tareas simples para no complicar el destino personal. Por esta razón, es importante ante cualquier situación incómoda que la vida nos presente, siempre preguntarse, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué no estoy aceptando? Las posibilidades de la ley de la advertencia son casi infinitas. Sin embargo, existe una característica que las define con bastante certeza, ya que en la mayoría de los casos se presentan como detalles aparentemente inconexos con la situación, los cuales solamente pueden ser interpretados por la misma persona a quien van dirigidos, por la relación existente entre la advertencia y su propia intención de acción. Por ejemplo, alguien te cuenta algo de un lugar sin saber que tienes la intención de ir allí, o te hablan de un negocio sin saber que tú piensas hacerlo. Otras veces te dicen cosas de personas que no conoces, que se relacionan con situaciones que tú estás viviendo, o se bloquean las cosas que pensabas hacer, etc.
Hay que distinguir entre una sensación de advertencia y un miedo. El miedo en nuestro interior, aunque a veces es una forma de protección, la mayoría de las veces se convierte en un obstáculo, sobre todo a nivel de padres e hijos, o personas con las que tienes una relación afectiva, porque ahí predomina el miedo a perder. No pueden ser objetivas en sus sentimientos, y ese miedo no es una advertencia, es una limitación mental. A nivel personal, las mayores satisfacciones que yo he tenido en mi vida las he obtenido precisamente haciendo cosas a las que le tenía miedo. ¿Eso qué indica? Que el miedo es uno de los grandes limitantes para poder desarrollar el potencial interno que tenemos y obtener éxito y satisfacción en la vida. Las dificultades son una oportunidad de aprender algo, son un reto. Si tenemos miedo en nuestro interior, es evidente que todavía no hemos encontrado la comprensión de la divinidad en nosotros. A veces el miedo sí se utiliza como defensa, o lo utilizan los ángeles, pero en determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando tú vas a entrar a un bosque y posiblemente no hay ningún tipo de peligro para ti, tú vas muy contento, pero posiblemente, aún sin quererlo, puedes causar daño o desarmonía en ese lugar. Entonces los seres que protegen los bosques, para que tú no entres, pueden colocar miedo en tu mente. Pero estos son circunstancias bien definidas. Mientras que nuestros miedos generales, la mayoría del 95% o más, son miedos aprendidos. Si no salimos de esos miedos, nuestras posibilidades de utilizar el potencial interno se ven supremamente limitadas. Tanto es así que se ha llegado a establecer el índice de restricción mental, es decir, tenemos tantas restricciones mentales que no solamente no aprovechamos las oportunidades de la vida, sino que terminamos convirtiéndonos en personas incapaces de servir por nuestros miedos y nuestras limitaciones mentales. Hay dos tipos de miedos. Uno es el miedo básico a perder la vida ante circunstancias que el instinto reconozca como peligrosas. Este miedo está en el instinto y se llama instinto de supervivencia. Pero el miedo que más limita nuestra vida es el miedo psicológico, el miedo aprendido, el miedo mental. Para liberarnos interiormente de estos miedos mentales, vamos a aprender unas técnicas de maestría. Son dos procesos paralelos. Lo primero es tener una información que te permita comprender que el universo está organizado de una manera perfecta desde la divinidad y que no hay nada a lo que tener miedo. Lo segundo es respetar a todos los seres vivientes en sus ideas, costumbres, creencias, comportamientos y en su derecho a tomar sus propias decisiones. Pero respetar no significa que tú limites tu propio desarrollo espiritual por darle gusto a otro. Lo que hace un maestro o un mago, y es alguien que tiene mucho cuidado, porque él siempre hace todo lo que no dice, siempre dice todo lo que no hace, y siempre tiene mucho cuidado de decir qué es lo que realmente hace. La razón por la cual un maestro maneja estas formas es porque respeta a los demás y, por supuesto, no puede darle una información a otro que él no pueda manejar. Así esa información sea la verdad, porque si la persona no lo entiende, entra en conflicto. Una verdad dicha a aquel que no pueda comprenderla puede hacerle más daño que una mentira, y el trabajo de un maestro no es hacerle daño a los demás, sino servirles. Juego para reconocer a los tres ángeles. Yo lo que hago en la vida son intentos de prueba y error, en uso de mi libre albedrío, totalmente desorientado. Tomo decisiones mentales, decisiones internas. El equivalente a andar a oscuras significa que yo puedo cometer errores en la oscuridad y así voy aprendiendo que la ley existe. El ángel de la ley no te habla como te puede hablar el de la guía o el de la guarda.
El ángel de la ley siempre actúa frente a ti para evitar que tú hagas algo que la ley no permite que hagas con tu libertad. Para reconocer a los tres ángeles, el de la ley, el de la guarda y el de la guía, vamos a hacer un juego con los ojos vendados, que consiste en encontrar una caja de galletas dentro de esta sala. El juego tiene 3 ejercicios para reconocer a cada uno de los ángeles. El ángel de la ley se reconoce porque ustedes iban a hacer algo y notaron que había algo, una silla o alguien, otra persona, que lo impedía. Así es como funciona la ley. El ángel de la guarda será una persona que esté a tu lado y no lleve los ojos vendados, y te dirá solamente cuidado en caso de que haya alguna dificultad. La persona con los ojos vendados se va a olvidar de su libre albedrío y únicamente va a poner atención en su ángel de la guarda. Lo que va a evitar el ángel de la guarda es que la persona tenga inconvenientes innecesarios, que se estrelle, que se equivoque de camino. El ángel de la guía tiene mucho más margen de acción porque su función es diferente y puede usar las siguientes frases en este juego: adelante, atrás, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. El ángel de la guía te dice para dónde, pero no cómo. En el primer ejercicio de este juego se tardaron unos 20 minutos en encontrar la caja de galletas y se sintieron perdidos. En el segundo ejercicio tardaron unos 10 minutos y en el tercer ejercicio tardaron solo 3 minutos, sintiéndose más seguros. Este juego lo llamamos juego de sensibilización con nuestro propio interior. Conclusión: ¿qué puede hacer un ser humano para facilitar su propia vida? No usar el libre albedrío. Fíjense que la cultura y la religión nos vendieron la idea de usar nuestro libre albedrío como una de las maravillosas herramientas que nos ha entregado Dios, y es muy buena, es excelente, solo que la necesitamos hasta que yo tenga la capacidad de comprender, de preguntar y de obedecer. Mientras tanto, el libre albedrío solo sirve para una cosa importante y necesaria: cometer errores. El libre albedrío es la capacidad de cada uno, que cada uno de nosotros tiene para decidir. Y si decidimos desde la ignorancia, cometemos errores. Pero es la única forma que tengo para conocerme a mí mismo. Así tendré la oportunidad de modificar por mí mismo, aprendiendo de mis propios errores. Cuando yo ya he cometido suficientes errores, entonces estoy listo para dejar de cometerlos. ¿Cómo hago entonces para dejar de cometer errores? Comenzar a hacer la voluntad del Padre y no la del hombre. Vamos a hacer una comparación. Un niño recién nacido, ¿qué herramienta tiene para solicitar aquello que necesita para cubrir sus necesidades? Nada más que el llanto, porque como no tiene todavía un lenguaje desarrollado, la única forma que él tiene para solicitar algo cuando tiene una necesidad es llorar. Es su forma de comunicación. Cuando una persona ya ha codificado el lenguaje y sabe expresarse, ¿a ustedes les parece válido que para pedir algo siga utilizando el llanto? No, ¿verdad? Es mejor utilizar otra herramienta, que es la comunicación. Exactamente lo mismo pasa con el libre albedrío. El libre albedrío es necesario, es útil hasta el punto en el que yo tenga el reconocimiento de las leyes que rigen el universo. Los maestros dicen esto: cuando ya hayas cometido suficientes errores, no necesitas cometerlos más. Cuando ya has leído suficiente, no necesitas leer más. Cuando ya has estudiado suficiente, no necesitas estudiar más. Cuando ya has sufrido suficiente, no necesitas sufrir más. Cuando ya has tenido suficientes problemas, no necesitas más problemas. ¿Cómo sabes que ya has sufrido suficiente? Voy a contar una pequeña historia.
un maestro que tenía varios discípulos desde hacía mucho tiempo, de vez en cuando medía su desarrollo espiritual. Un día les reunió y les dijo: «Hoy les he reunido con un solo propósito, y es que ustedes me respondan una sola pregunta. Yo quiero saber si ustedes ya han sufrido suficiente». Un discípulo levantó la mano y dijo: «Maestro, yo pienso que no he sufrido suficiente porque yo creo que, a través del sufrimiento, el espíritu se purifica y aprendemos cosas nuevas». Entonces el maestro lo miró amorosamente y le dijo: «No hay ningún inconveniente. Puedes seguir sufriendo todo el tiempo que sea necesario». Otro discípulo levantó la mano y dijo: «Maestro, yo creo que yo sí ya he sufrido suficiente». El maestro le preguntó: «¿Y tú cómo sabes que ya has sufrido suficiente?». El discípulo respondió: «Mire, maestro, porque yo ya estoy hasta aquí. Definitivamente este mundo es un caos, no hay nadie honesto, todo el mundo tiene sus problemas, nadie me entiende, es una crisis de relaciones, de conflictos, de guerras, de enfermedades, de todo tipo. Estoy aburrido, yo no quiero saber nada más de eso. Quiero dejar de sufrir ya, no quiero sufrir más». El maestro lo miró amorosamente y le dijo: «Pienso decirte que tú no has sufrido suficiente, necesitas seguir sufriendo». Otro discípulo dijo: «Maestro, yo creo que ya he sufrido suficiente porque yo vivo feliz a todas horas. Para mí la vida es una maravillosa oportunidad de aprendizaje. Yo verifico la presencia de la divinidad en todo lo que sucede porque sé que cada hecho tiene un propósito divino de amor detrás de él. Yo aprovecho eso, aprovecho mi vida siendo feliz siempre, haciendo lo que tengo que hacer». El maestro lo miró amorosamente y le dijo: «Tú ya no necesitas sufrir más». Los seres encargados de que la ley del universo se cumpla en la vida, en el plano de la materia, son los ángeles. Los ángeles son una realidad, no es algo en lo que tú necesitas creer. Los niños de menos de 4 años generalmente los ven. Los puedes ver como unas esferas de luz algo radiantes y de colores diferentes, y de pronto las ves, no de frente, sino con el rabillo del ojo. La figura que nosotros vemos de ángel se origina en otra cosa, porque resulta que los ángeles, como muchos maestros, son una emanación de luz. Ellos pueden emanar la luz y la luz se emana en forma de focos y muchas de las energías de ellos se manifiestan en sus campos externos y de repente parece que les salen alas. En realidad no tienen alas, son campos energéticos que tú logras ver. Si ustedes se concentran en su maestro interno y se concentran en sus propios ángeles y les piden a ellos: «Mira, yo quiero conocerte, déjate ver». En algunas ocasiones las personas los ven como una estela. Me gustaría contarles que hay 3 ángeles fundamentales, aunque pueden ser muchos más, que son como esferas. Los ángeles son los mensajeros que controlan las leyes en tu vida. Los 3 ángeles fundamentales están colocados más o menos por encima de ti. Arriba tuyo hay un ángel que lo llamamos el ángel de la ley, que es el ángel superior de los 3 ángeles. Los otros 2 ángeles dependen de él. Esta tríada de ángeles está siempre contigo. El ángel de la ley maneja el uso del libre albedrío que tú tienes, con el propósito de que tú no te salgas de la ley. Él se encarga de evitar que eso suceda. Todos tenemos libre albedrío con el propósito de poder aprender, pero el ángel de la ley se encarga de que tú no te extralimites en este uso, no vayas a ir más allá de lo que la ley permite. A tu derecha hay un ángel que se llama el ángel de la guía, que maneja las oportunidades o la función. También te muestra el destino y el camino que tú necesitas recorrer en la vida, como persona individual. Es un ángel con una característica de luz azul. Se presentan como seres muy altos, entre los 2,50 metros y los 3 metros de altura,
Las situaciones necesarias te las muestra el ángel de la guía. A tu izquierda puedes ver el otro ángel, que es el ángel de la guarda. El ángel de la guarda lo ves como una esfera rojiza o rosada. Maneja lo que llamamos las advertencias, porque fíjense que la función del ángel de la guarda es evitar que tú tengas problemas, inconvenientes, accidentes o situaciones innecesarias para ti. El ángel de la guarda intenta evitarte las situaciones innecesarias, a menos que tú seas terco. Por favor, no me vayan a creer nada a mí, porque a nosotros no nos interesa que el sistema de creencias se pueda fortalecer. Nos interesa que cada uno de nosotros tenga una comprensión clara y precisa de cada cosa de la vida, que sea su propia verificación, su propia verdad y su propia realidad. Lo único que yo puedo hacer es compartir con ustedes las herramientas y la información a través de las cuales podemos verificar la realidad de la presencia de la ley y de la divinidad con nosotros. Por eso es muy importante que ustedes practiquen los ejercicios por sí mismos y se den cuenta de estas presencias. Aclaraciones. Por supuesto que la función del ángel de la guarda no es evitar que tú tengas sufrimientos, sino evitar que tú tengas sufrimientos innecesarios, porque no te aportan nada, diferente de lo que te podría haber enseñado una situación más fácil de manejar. Yo puedo complicar mi vida muchísimo por mi terquedad, pero no necesitaba hacerlo, porque lo único que yo necesitaba era aprender de las cosas pequeñas. Pero no lo hice, con lo cual vinieron las grandes. ¿Cómo puedo saber que esto es una realidad? Observar para reconocer la ley. Entonces, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar lo que llamamos las señales sutiles que llegan al pensamiento y a muchas otras situaciones. Como el Padre nos envía a la vida a aprender, ¿qué es lo que quiere que nosotros aprendamos de la vida? Y la respuesta es sencilla. Espera que aprendamos a reconocer sus leyes y a obedecerlas. Cuando hacemos esos reconocimientos en nuestro interior, alcanzamos un estado que se llama Maestro Humano en Sabiduría. Es el título que la vida te otorga cuando te gradúas en la escuela de la vida. Un Maestro Humano en Sabiduría es un ser absolutamente lleno de paz. Le conocemos como el Justo. Es una persona cuyos sentimientos son invulnerables a cualquier situación externa. Es una persona que es capaz de respetar absolutamente en todo su entorno todas las experiencias de cada quien, sin jamás criticar, juzgar ni agredir a nadie por ninguna situación. Es una persona que siempre se expresa amorosamente, jamás agrede a nadie y es una persona con la sabiduría suficiente para poder servir a los demás cuando verifique que es el momento preciso de hacerlo y la forma adecuada de hacerlo. Esa condición se llama Maestro Humano en Sabiduría. Ese es el título al que aspiramos a acceder todos nosotros que estamos en la tierra. A eso vinimos. Para podernos liberar definitivamente del sufrimiento y fluir con las leyes de la vida, poco a poco iremos comprendiendo que todo lo que sucede en el universo es perfecto, independientemente de lo que comprendamos o no, de que nos guste o de que no nos guste, de que lo juzguemos o de que no lo juzguemos, es perfecto. Si yo no puedo ver esa perfección, la respuesta es muy sencilla. Yo estoy mirando la vida desde mi propia ignorancia. Por eso no puedo ver perfección en lo que es perfecto, y por supuesto, mis acciones serán tendentes a cambiar la perfección, a interferir con ella, porque yo supongo y creo que están mal organizadas, y por supuesto que me estrello de frente con la ley. Ese será el resultado. Pongamos un caso concreto para comprender la ley de la advertencia. Supongan ustedes que una persona tiene el propósito de salir mañana de viaje a un lugar cualquiera. Ese es el propósito de esa persona. Resulta que el ángel de la guarda ha visto que, en ese viaje, la persona va a tener un problema cualquiera, sea problema de tránsito, de accidente, etc., que la persona no necesita como experiencia en su vida.
Entonces el ángel de la guarda va a tratar de evitar que la persona haga ese viaje. Como el ángel no es un ser físico, sino que es un ser de la cuarta o hasta séptima dimensión, él no te va a agarrar físicamente. Por eso yo les dije en el juego, no toquen a la persona, solo díganles, cuidado, porque el ángel no te toma la mano. Sin embargo, los ángeles sí actúan sobre la materia física, pero a través de los seres humanos. Pongamos la secuencia. La persona se levanta, baja a su automóvil y encuentra que tiene una rueda pinchada. ¿Cómo se pinchó? Porque el ángel hizo que alguien colocara el clavo en el sitio preciso para que se pinchara. Esta es la primera advertencia. Pero como sabe que el hombre es terco y con una sola advertencia no es suficiente, entonces la persona va a reparar la llanta y cuando abre la caja para sacar el gato, resulta que se lo han robado. El gato se lo robaron porque el ángel contactó a un ladrón y le dio la oportunidad de que se robara el gato, para proteger a la persona. Esta es la segunda advertencia. La persona va a buscar al vecino para que le preste un gato, pero el vecino no está porque los ángeles le pusieron una cita para que no estuviera en ese momento en casa. Ya lleva 3 advertencias. La persona insiste y se va a buscar un taxi o se va a buscar otro coche y finalmente logra su propósito y se siente muy feliz y después tiene una cantidad de inconvenientes en ese viaje que no sabe por qué fueron y dice que tiene mala suerte, que se levantó con el pie izquierdo. Fíjense que las señales de la vida son útiles. No estamos hablando de fenómenos extraordinariamente milagrosos para que tú creas en ellos. No, son elementos absolutamente cotidianos de tu vida. Lo que pasa es que las personas ignoran la razón por la cual los eventos cotidianos se producen. Esa es la acción del ángel de la guarda, advertirte, nada más que advertirte, y si tú no lo tomas en cuenta, el problema es tuyo. Los ángeles son los mensajeros de la información del Padre. Si yo le pido a Dios, no será Dios quien venga a ayudarme, sino los ángeles. Dios no es lo que nosotros pensamos. Tenemos una imagen totalmente distorsionada de Dios. Dios o el Padre es la energía absoluta del universo. ¿Ustedes alcanzan a imaginar lo que eso es? No importa si cree o no cree en Dios, el resultado es el mismo para un ateo que para una persona religiosa, porque es la ley, no es un concepto humano. Fíjense bien, por ejemplo, los terremotos. El que no tiene que estar en un terremoto, los ángeles lo sacan del lugar. Recuerden aquellas niñas que no pudieron tomar un avión desde España a Colombia y que pensaron que era una desgracia, y luego vieron que gracias a ello no vivieron el terremoto. Los ángeles no te van a tomar físicamente, actúan por el pensamiento. Les propongo como ejercicio para este mes observar la ley de la advertencia. El ejercicio que planteo es observar las señales. Las señales son tan sencillas como, por ejemplo, alguien que te llama para hacerte una invitación a algo que aparentemente no te gusta. Un desconocido que te ofrece una tarjeta y te dice, si se le ofrece algo, llámeme. El mismo ladrón que te roba la cartera. Todo eso puede ser beneficioso. Muchas situaciones que pueden parecer de mala suerte, a veces son advertencias y muchas veces la vida nos está protegiendo de cosas. No siempre, pero muchas sí. Lo que yo necesito es discernir con claridad a ver qué es lo que contiene eso. Solo la misma persona puede saberlo. Otra persona no puede saberlo porque yo soy el que puedo saber qué estoy pensando, cuál es mi intención, qué es lo que yo deseo hacer. Esas señales que para mí son algo importante, para otra persona no significan nada, porque vienen dirigidas a mí. Pero yo sí puedo ver que hay una relación entre ese mensaje, en esa situación, con lo que yo estoy pensando. Observen con cuidado. Observen con cuidado todo lo que pueda suceder hasta que nos volvamos expertos en observación. Fíjense que la divinidad actúa en nosotros a través de nosotros mismos.
Lo que sucede es que no sabemos reconocer la ayuda que viene de los seres humanos. No podemos reconocer que esos seres humanos muchas veces vienen enviados por la divinidad, por los ángeles, por el mismo Dios. Y yo estoy esperando que se me aparezca Dios. No se va a aparecer nunca, porque Dios no es lo que yo pienso que es. Es una frecuencia de energía muy alta que rige el universo entero. Las personas que van y piden hablar directamente con el jefe o dicen que quieren hablar con el director del circo, no con los payasos, esas personas están actuando desde el ego, sin saberlo. Siempre hay señales en el camino que nos muestran anticipadamente aquello que no nos corresponde vivir. Ejercicio de comprensión del tema 1. 1. ¿Cuáles son los errores de omisión y cuáles son los errores de exceso? 2. ¿Cómo puedes reconocer la presencia de tus ángeles de la guarda? 3. ¿Qué advertencias reconoces que te ha hecho la vida? 4. ¿Qué sucede cuando no tomas en cuenta las advertencias de la vida? Pasarías por situaciones innecesarias para ti. 5. ¿Qué sucede cuando sí tomas en cuenta las advertencias de la vida? Todo fluye. 6. ¿Cómo puedes saber que estás siendo un buen alumno de la vida? 7. ¿Qué harías para evitar que la vida te enfrente a situaciones muy difíciles?